De todos los generales o guerreros romano-bárbaros que estuvieron presentes en el Imperio Romano tardío, Flavio Estilicón es quizás el más famoso de todos. Es hijo de un oficial vándalo y una romana. Ha sido elegido para estar cerca de la familia imperial romana, para ser educado y formado como un militar de alto rango. Incluso el emperador Teodosio lo ha elegido para que se case con su sobrina, Flavia Serena. Fue el propio Estilicón el general que llevó a cabo las negociaciones entre los romanos y los godos tervingios que se establecieron dentro del imperio, conservando su cultura y su lengua a cambio de servir en el imperio como soldados. Un pueblo que históricamente se lo conoce como visigodo, uno de los grandes pueblos antecesores de los españoles. Estilicón es leal y está completamente entregado al imperio romano. Supervisa el comportamiento de los godos y se encarga de seguir de cerca a un joven godo que posiblemente haya nacido dentro del imperio y que es muy probable que se termine convirtiendo en uno de los caudillos de este pueblo, Alarico. En la guerra entre los emperadores de la última década del siglo IV, donde Teodosio tuvo que enfrentar a la rebelión de Arbogasto y el usurpador Eugenio en el occidente del imperio, Estilicón lo acompañó, liderando las legiones de Tracia y se trajo a un ejército godo para luchar, el cual estuvo liderado por Alarico, convertido ya en un joven guerrero. En estos tiempos, finales del siglo IV e inicios del V, el ejército de Roma tiene aproximadamente una cuarta parte de sí misma formada por bárbaros, tanto en el oriente como en el occidente, y suelen ser utilizados como tropas auxiliares, aquellas que van en primera línea de combate, ya que en caso de una batalla, para un general romano siempre será preferible perder a los auxiliares bárbaros que a los auténticos legionarios romanos. La contienda más grande que se desató entre los emperadores fue la batalla del río Frígido del año 394, aquella que lo decidió todo y en la que Teodosio terminó triunfante, volviendo a unificar al imperio bajo un único emperador, aunque no por mucho tiempo. En esta batalla, el plan que concibió Teodosio fue el de poner a los godos de Alarico en primera línea, pero la batalla duró 2 días y durante el primero, el emperador dejó que los godos luchen demasiado tiempo solos, sin la ayuda del resto de su ejército, lo que terminó mermándolos. Los orientales ganaron la batalla, pero perdieron a una gran cantidad de soldados, especialmente godos. Mientras Alarico caminaba por lo que había quedado del campo de batalla, pudo comprender lo que su pueblo significa para el emperador de Roma, carne de cañón en caso de ser necesario, y esto es considerado para él como una traición, pues ellos fueron capaces de derramar su sangre por el imperio, y a cambio el emperador dejó que mueran en batalla. Para los godos, la victoria de Teodosio se ha construido sobre su propia sangre, y fueron ellos los que se la dieron. Por lo que mientras regresan al este y estando en los Balcanes, comienzan una ola de saqueos allá por donde pasan, buscando botines y cosechas con las que alimentarse. Los tervingios o visigodos se convierten de nuevo en enemigo de Roma y en un pueblo errante dentro del imperio. Además de que en esta región solamente hay pequeñas guarniciones romanas y los campesinos no tienen cómo defenderse de tal número de bárbaros saqueadores. Viendo que Alarico es un gran líder, los godos lo eligen como rey. Otro acontecimiento impensable. Primero los godos crearon un territorio gótico en Tracia que era leal a Roma, pero ahora han creado un reino prácticamente independiente y dentro del imperio. Además, los gobernantes romanos están muy ocupados en otros asuntos urgentes como para enfrentarse ahora a este nuevo problema de los godos. En el año 395 muere Teodosio después de haber enfermado y el imperio es dividido en dos de nuevo. Su joven hijo llamado Arcadio es elegido como Augusto de Oriente y su hijo de 9 años llamado Honorio se convierte en el Augusto de Occidente. A partir de ahora, el imperio romano permanecerá dividido en Occidente y Oriente para siempre. En Roma, Estilicón se queda con Honorio, siendo su tutor y guía político. Tiene que protegerlo y formarlo para convertirse en un verdadero emperador de Roma. Ese era el deseo de Teodosio. Y mientras los jóvenes emperadores van creciendo y se van formando, en el 397 surge la primera de las rebeliones romanas de esta época.
una rebelión en el África romana, encabezada por el general más poderoso de aquella región, Gildo, quien no intenta proclamarse como emperador, pero sí intenta separar la administración y el gobierno del África romana de la corte de Honorio. Sin embargo, Gildo es derrotado en la batalla de Ardalio del año 398 ante el ejército de su propio hermano, el general Masíchele. Convertido en el héroe que salvó el África imperial, este general regresa victorioso a la ciudad de Mediolanum, pero también muere al poco tiempo y de una forma misteriosa, puesto a que aparentemente se murió ahogado en un río después de que cayera de su caballo, y hay quienes aseguran que la orden la dio Estilicón, ya que este general lo estaba empezando a opacar ante la corte de Occidente. Sin su rival y estando al mando del occidente, Estilicón asegura su poder casando a su hija María con Honorio en el año 398, pero con esto se gana el desprecio de muchos aristócratas romanos, quienes ven que este general de origen bárbaro quiere hacer que el hijo que nazca de su hija y el pequeño emperador sea el heredero del occidente del imperio. Una mezcla entre los linajes que no agrada para nada a la aristocracia romana, a la cual Estilicón se ha granjeado como nueva enemiga, pero como él se siente como un verdadero romano, sigue adelante con todos sus proyectos. De hecho es leal y quiere que el imperio siga fuerte como está, lo que significa que tendrá que enfrentar a los godos que se han sublevado en el centro del territorio romano. En Constantinopla la cosa no va mejor, debido a que al joven Arcadio no le importa para nada la política, y más que ser un emperador, se la pasa disfrutando de los placeres que le brinda su posición, lo que lo lleva a ser fácilmente manipulado por gente que está en busca del poder. Así es como terminó nombrando como cónsul a un eunuco llamado Eutropio, algo que para los romanos es casi como un insulto, una aberración y algo totalmente inaceptable. Pero como para empeorar aún más las cosas entre los romanos y la realeza imperial, Eutropio tiene planes para llegar a un acuerdo con los visigodos rebeldes y darles más tierras, dando así una total demostración de debilidad y de traición al imperio. Muchos romanos quieren aprovechar para deshacerse definitivamente de los visigodos, aprovechando que muchos de ellos han caído en la batalla del río Frígido. Sin embargo, esto no será nada fácil, ya que aún quedan varias decenas de miles dentro del imperio. Un pueblo entero, y lanzan algunas incursiones en el oriente del imperio, presionando a los romanos para llegar a un nuevo acuerdo, algo que el joven y manipulable emperador oriental deja en manos de Eutropio, y este le otorga suministros, así también como un pequeño territorio a cambio de que los godos vuelvan a luchar en las filas romanas. El hecho de negociar con los bárbaros y no expulsarlos es la gota que derrama el vaso. Eutropio se convierte en uno de los hombres más odiados del imperio y acaba encarcelado en Constantinopla en el año 399. Sin embargo, esto no alcanza para parar el duro resentimiento que muchos romanos tienen hacia los godos, porque los ven como unos salvajes que vienen al imperio a invadir, a violar, a saquear y a asesinar. Por ello es que al poco tiempo se desata una revuelta bizantina que acaba por asesinar a los godos que están en la capital de Oriente, así también como al mismo Eutropio. Es por estos años cuando el odio entre los romanos y los bárbaros empieza a escalar a niveles impensados años atrás. Un problema muy grave, y más cuando hay muchos descendientes de bárbaros o incluso bárbaros romanizados que están ocupando altos cargos en el imperio, especialmente en el ámbito militar. Además, el resentimiento se convierte en odio y esto deriva en revueltas por todos lados, lo que da a entender que de forma lenta y segura todo se está encaminando hacia una única dirección: el caos. En estos años también surge un concepto que muchos romanos lo usarán para acusar a los bárbaros romanizados o a los que están sirviendo en el imperio, el de la germanización del imperio romano, algo intolerable para un auténtico romano. Lentamente, las tensiones irán en aumento a lo largo y ancho de todo el imperio. En el oriente, Alarico ve que es imposible llegar a un acuerdo con los romanos, así es como decide ir al occidente con todo su pueblo para ver si con los romanos occidentales tiene más suerte y ver si puede conseguir algún territorio para que su pueblo gótico pueda asentarse. Este no es el único problema que los romanos tienen que resolver con los bárbaros, ya que más allá de las fronteras, la gigantesca tribu de los hunos está asolando todo lugar allá por donde pasan, y en los primeros años del siglo V es cuando empiezan a adentrarse cada vez más en la Magna Germania.
Para los romanos, la Gran Germania era un territorio de Europa Central que comprendía gran parte de la actual Alemania, la región de Bohemia, que es Chequia y que está entre medio de Alemania y Austria, una buena parte de Polonia y tal vez un poco de Eslovaquia, así también como Dinamarca y el sur de Suecia. Es un territorio que nunca estuvo claramente definido, pero más o menos se refiere a la región germana de Europa y al sur de Escandinavia. La movilización de los hunos por Europa Central es aplastante y muy violenta. Ellos buscan algún lugar fértil europeo donde asentarse y ya controlan un enorme territorio que está al norte del Imperio Romano, pero cada vez van llegando más y más al oeste, y las tribus germánicas se ven forzadas a huir cada vez más porque siempre terminan siendo derrotadas ante los feroces jinetes hunos, aunque cuando ya no tienen más lugar a donde ir es cuando muchas de las tribus germanas comienzan a meterse en grandes masas por las fronteras de la Galia y del norte de Italia. Lo que antes se vio con los tervingios o los visigodos en la Tracia romana, ahora empieza a verse de nuevo en las fronteras occidentales del imperio, y el desastre que ocurrió en Adrianópolis amenaza con repetirse. Siempre se dijo que los hunos eran tan salvajes y tan desagradables que provocaban que los bárbaros germánicos decidan correr el peligroso riesgo de invadir al Imperio Romano porque preferían estar cerca de los propios romanos antes que estar cerca de los hunos, que poco a poco y durante los primeros años del siglo V se fueron apoderando de Germania. Ante la ola masiva de invasiones germanas, las guarniciones que están en las fronteras no alcanzan para detenerlas, y son cientos de miles los bárbaros que se meten en el imperio, esta vez en el occidente, mientras que la corte del emperador Honorio trasladará su capital hacia Rávena al estar ubicada en un lugar que sería más difícil de invadir. Y también empieza a notarse el segundo gran signo de decadencia que tiene el Imperio Romano de Occidente, y es que no cuenta con un ejército imperial grande y unificado. El encargado de la defensa del occidente es el general Estilicón, quien se ve obligado a reclutar a una enorme cantidad de mercenarios bárbaros para unirlos a sus legiones romanas y crear así una fuerza lo suficientemente grande como para poder enfrentar adecuadamente este nuevo problema. Hay muchos generales romanos que no confían en Estilicón por sus raíces bárbaras, y esta división que existe entre los grandes comandantes occidentales pone en peligro la unidad, así también como el delicado equilibrio político del Imperio Romano Occidental. Lo peor de todo es que las legiones del siglo V no son las legiones invencibles de antaño, y los bárbaros germanos que están invadiendo el imperio no son los salvajes de antes, ya que están militarmente romanizados. Más allá están los hunos, que no paran de masacrar a estos bárbaros y empujarlos más y más hacia el imperio. A esta altura ya habían dos grandes tribus germánicas asentadas dentro del imperio, los visigodos de Alarico y los francos en el noreste de la actual Francia, donde llevan una vida mucho más pacífica y tranquila que los visigodos, pero las migraciones y las invasiones que están causando los hunos provocará la llegada masiva de tres grandes tribus germanas al imperio, la de los alanos, los vándalos y los suevos. Estilicón une a sus legionarios leales, que son los soldados italianos, con los soldados supervivientes de las guarniciones que fueron arrasadas por los bárbaros que se metieron en el imperio. Luego va al norte a enfrentar a las primeras hordas tribales de alanos y de vándalos, que empiezan a adentrarse desde el norte de Italia. Para finales del año 401, temiendo que estos bárbaros se unan a los visigodos y desatando un infierno cerca de Italia, las legiones de Estilicón marchan a toda prisa para enfrentarlos. Es así como consigue derrotar a la mayoría de ellos y expulsarlos, aunque a muchos otros logra convencerlos para unirse como mercenarios a sus legiones, consiguiendo formar un ejército más potente. A este pequeño conflicto se lo conoce históricamente como la Guerra de Raetia, el primer gran triunfo de Estilicón, y a inicios del año 402, las legiones de Estilicón marchan al este para enfrentar a la amenaza de los visigodos de Alarico, quienes ya han invadido el norte de Italia. Se están acercando peligrosamente a Roma.
Antes de llegar a la región del norte de Italia, Alarico estuvo un tiempo con su pueblo en Iliria, más concretamente en el sur de Panonia, y si bien Alarico no gobernó la prefectura del pretorio de Iliria, sí se convirtió en el hombre más poderoso de aquella región. Además obtuvo el título de Magister Militum per Illyricum, el cual se ganó tras marchar sobre los Balcanes en su revuelta donde buscaba un lugar para asentarse. Su ejército de godos bárbaros era tan grande que prácticamente no encontró oposición. Así es como entró en grandes ciudades balcánicas como Atenas, donde fue recibido con honores a cambio de no saquear las ciudades. En febrero del 402, en el norte de Italia se desatan pequeñas batallas entre los legionarios de Estilicón y los visigodos de Alarico, en las cuales los visigodos caen derrotados. En la batalla de Polencia, de abril del año 402, los romanos vencen a los bárbaros y Estilicón da la orden de saquear el campamento militar enemigo, recuperando así una gran parte del tesoro que los visigodos tienen y que han estado saqueando de las ciudades romanas. Muy cerca de Verona, en el 403, Estilicón vuelve a vencer a los bárbaros godos, y estos se ven obligados a retirarse de nuevo a los Balcanes, aunque antes, Estilicón llega a un acuerdo de paz con Alarico en un intento de hacer que los visigodos se asienten en paz y luchen en favor de los romanos, a cambio de que Alarico sea reconocido por Estilicón como Magister Militum de Iliria. Victoriosos, los romanos celebran fiestas y juegos, pero la alegría no les va a durar tanto tiempo. De hecho, nadie tiene ni siquiera la más mínima sospecha de la gigantesca tormenta que se le está avecinando al Imperio Romano Occidental. A mediados del año 406, una tribu de 20.000 bárbaros, entre quienes hay ostrogodos, vándalos, burgundios, suevos, alanos y érulos, también empiezan a adentrarse por las sobrepasadas fronteras romanas que están en el norte de Italia. Están liderados por el caudillo de los ostrogodos, Radagaiso, pero son derrotados en agosto por el ejército de Estilicón y su caudillo acaba siendo ejecutado. Además, los romanos le ofrecen a los bárbaros supervivientes que se unan al ejército de Roma que defiende Italia, y unos 10.000 bárbaros, la mayoría de ellos ostrogodos, entran en el ejército romano. Poco a poco los romanos se van metiendo cada vez más en una espiral muy tóxica que debilitará a su mayor garantía de seguridad, el ejército de Roma, pues con tanta cantidad de bárbaros en el ejército romano, terminará provocando que esta fuerza pierda algo de calidad, porque los bárbaros no han sido entrenados como tiene que ser entrenado un verdadero legionario romano. En pocas palabras, las legiones romanas empezarán a tener cada vez más mercenarios que soldados. Mientras tanto, el occidente imperial vuelve a sumergirse en una feroz anarquía militar, una que terminará por ser letal para el imperio occidental. Numerosos conflictos surgen al mismo tiempo. De hecho, el asunto de los visigodos es el menor de los problemas para los romanos ahora, porque hay generales poderosos en todo el occidente que se niegan a reconocer a Honorio como emperador, un débil y ausente líder. También se meten más y más bárbaros en la Galia a partir de diciembre del año 406 y a comienzos del 407, pero igual que pasó con los tervingios, pueblos enteros se meten por las fronteras romanas, las cuales ya están completamente rebosadas y no hay fuerza que pueda parar esta gigantesca invasión, que incluso es mucho más grande que la de los tervingios, debido a que ahora son 3 las grandes tribus que se metieron: los vándalos, los alanos y los suevos. Britania también se ha rebelado y ha proclamado a su propio emperador, Constantino III, mientras que el ejército de Estilicón es desmantelado porque la corte de Honorio en Rávena cada vez confía menos en él por su origen bárbaro, y organizan a un nuevo ejército romano para enfrentar al usurpador. El ejército romano de Italia queda bajo el mando del general Saro, lo que significa que Estilicón ha perdido aquello que le daba poder, un ejército, debido a que la rebelión de Britania requiere una desviación de soldados de un general a otro. Sin embargo, todo esto es en vano porque Saro termina siendo derrotado por Constantino III. En medio de tanta anarquía militar, Constantino se consolida como el dueño de la Galia y de Britania, pero con las legiones romanas mermadas a causa de tantas batallas libradas en tan poco tiempo y con la invasión de los bárbaros germánicos que no paran de cruzar las fronteras, Constantino se ve obligado a pactar con ellos. Ahora es cuando ocurre algo crucial, un punto de inflexión.
El general de la Galia se reúne con los caudillos suevos, vándalos y alanos, y debido a que está a punto de perder el control de Hispania a manos de los romanos leales al emperador, prácticamente les entrega la provincia de Hispania en su totalidad si es que son capaces de derrotar a las guarniciones romanas locales. Así es como esta enorme oleada de 3 pueblos bárbaros se marchan hacia la Hispania romana. En concreto, la parte de Hispania que los romanos perderán para siempre será la mitad occidental, pero antes de perder la oriental, se perderá el África occidental y Sicilia, aunque eso es historia para otro video. Esta espiral maligna que los generales romanos están llevando a cabo, la de reclutar a mercenarios bárbaros, inevitablemente va a llevar a la destrucción de las fuerzas imperiales, porque estos bárbaros no son del todo leales a un general romano, y se les está dando demasiado poder militar. Ellos solamente quieren beneficiarse y asentarse en territorio donde la civilización romana ha estado, alejándose así de los bárbaros hunos del oriente. Debido a la escasez de un verdadero ejército romano grande a inicios del siglo V, los generales que están luchando entre ellos y los que son leales al emperador están obligados a pactar con las gigantescas tribus de bárbaros que están apareciendo. Lo hacen intentando matar a 2 pájaros de un tiro, porque nadie puede estar en todos lados al mismo tiempo. De esta manera, los generales romanos pueden centrar sus esfuerzos en un solo frente, mientras sus aliados bárbaros van a controlar otro frente en otra provincia, supuestamente siendo leales. Es un pacto con el diablo y no es confiable, pero es lo mejor que podían hacer en aquellos momentos. Mientras los romanos luchan entre ellos en la Galia, los visigodos de Alarico, asentados en Épiro, vuelven en busca de un mayor botín y una compensación por unos servicios de sus guerreros como mercenarios, aunque antes de meterse en la península italiana, se quedan en Noricum, porque Alarico busca negociar con Estilicón, que al no contar con un ejército para detenerlo, soborna al rey de los godos con 4.000 libras de oro. Después de muchas discusiones frenéticas y acaloradas, el pago se concretó recaudado en gran parte con los bolsillos de la aristocracia romana, la cual se ha convertido en el peor enemigo de Estilicón. Así es como empiezan a hacer una rebelión y una conspiración que pretende poner al emperador Honorio en contra de su tutor. Muchos romanos acusan a Estilicón de traidor y de darle un tributo humillante a un rey bárbaro. Célebre es la frase de un prefecto romano llamado Lampadio, que cuando Estilicón tuvo que pagar este tributo a Alarico, en nombre de la misma Roma, dejándola humillada, exclamó: «Esto no es un tratado de paz, sino un pacto de esclavitud». En poco tiempo, la aristocracia romana y la corte imperial ponen a Honorio en contra de Estilicón. Están liderados por un miembro del séquito del emperador, Olimpio, quien logra convencerlo de que Estilicón no está luchando por la gloria de Roma, sino más bien por la suya propia, y por ello fue que tras la muerte de su hija mayor María, casó a su hija menor Emilia Termancia con el emperador Honorio en reemplazo de María, puesto a que el mayor deseo de Estilicón es poner a un miembro de su familia directa como heredero en el trono. Así es como su sangre bárbara gobernaría a Roma para siempre. Todo esto desata una rebelión contra Estilicón, una que ahora está apoyada por el joven, débil y muy manipulable emperador Honorio, lo que tanto buscaban aquellos que realmente están gobernando a Roma, y así es como Estilicón se convierte en el enemigo número 1 del imperio. Por lo tanto, cada soldado que está en Italia recibe la orden de encontrarlo y llevarlo ante las autoridades. Esta es otra de las decisiones muy malas que dejarán extremadamente vulnerable al Imperio Romano de Occidente y comprometerá su seguridad a niveles cada vez más altos. Pues si bien Estilicón es un romano bárbaro y está demostrado que es muy ambicioso, siempre fue un general eficiente y leal al imperio, que es lo que más le hace falta al imperio romano en estos momentos, generales leales, algo que un verdadero emperador de los grandes emperadores que tuvo Roma seguramente habría logrado ver. Pero el joven Honorio es manipulado por gente de su corte que son más cortesanos que soldados. Son personas que no tienen ni idea del peligro que está sufriendo el imperio con tantas invasiones, debido a que están demasiado aislados de la vida dura de un soldado. Están muy cómodos en Roma y en Rávena.
Un río de sangre empieza a correr por toda Italia y las víctimas son los bárbaros, sean inocentes o no, porque los romanos se han decidido a limpiar su nación de los bárbaros. En Rávena, Estilicón es encontrado en una iglesia donde se estaba escondiendo de la revuelta en su contra. Allí es capturado y él rinde a sus hombres leales para evitar mayores derramamientos de sangre, además de porque le aseguran que será arrestado y no ejecutado. Sin embargo, fuera de la iglesia, una turba violenta espera al general. Entre ellos están Honorio y Olimpio, quienes dan la orden de ejecutarlo, y justo allí su guardia reacciona amenazando con desatar un combate por su general. Pero Estilicón decide rendir a sus hombres de nuevo, salvándolos así de lo que podría ser una muerte segura, demostrando ser un verdadero general romano. Humillado, sin su ropa de general y despojado de todo honor, Estilicón acaba siendo ejecutado por un grave error de un manipulable emperador. Muy lejos de la imagen civilizadora que todo el mundo tenía de los romanos, guerreros conquistadores con una cultura superior, en Italia los romanos desataron un cruel genocidio bárbaro, especialmente contra los godos. Niños, mujeres, hombres y ancianos fueron asesinados sin piedad. Los supervivientes de los bárbaros masacrados se terminarán uniendo a las filas de Alarico cuando su enorme ejército bárbaro se adentre en Italia sin la oposición de un verdadero ejército romano. Además se le unirán los esclavos que están en Italia, aumentando más y más sus números. La mismísima Roma, la ciudad eterna, la ciudad invicta, la que conquistó gran parte del mundo conocido, empezará a ser sitiada por Alarico durante el año 408 y el 409, hasta que en el año 410 sufrirá el peor de los destinos, un verdadero saqueo bárbaro después de haber estado muchos siglos invicta.